Hace algún tiempo, caminando por la calle, me encontré a una persona, a una vecina de aquí, de estas calles. Al verme, esta persona como que me quiso esquivar. Ella sabe, esta persona sabe que estamos en este lugar, sabe que predicamos a Cristo y la saludé muy amablemente preguntándole cómo está, cómo le ha ido, qué ha hecho. Hermanos, no me dejó continuar. Me puso un rotundo, no quiero que me hable, no quiero platicar con usted, porque yo sé que usted me va a hablar de la Biblia y lo que va a hacer en mi vida me va a confundir. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes creer cómo una persona le tenga temor a los cristianos? Por el simple hecho de que tú le vas a dar un mensaje de Jesús, un mensaje de la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y una persona te rechaza, ¿qué dijo Jesús? ¿A quién están rechazando? Lo están rechazando a Él. Ella en ese momento pudo ver o pudo sentir el mensaje de la salvación, el mensaje de la vida eterna, en el cual tú y yo, si hemos creído, somos acreedores de esa salvación gloriosa. Esta persona dice que conoce de Cristo, pero solamente lo conoce de manera superficial, nada más por encimita. Y es por eso el mensaje de hoy. El mensaje de hoy nos va a invitar a conocer a Jesús no solamente por encimita, sino ir a las profundidades de su palabra. ¿Cuántos de ustedes conocen el mar o han ido al mar? Muchos de nosotros, o cuando menos en películas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Al menos nosotros, o tú que has ido al mar, te paras junto a la playa o al mar, ¿y qué es lo que ves? Pura agua, nada más. Pero ¿quiénes son los que conocen las profundidades del mar? Aquellos que saben nadar o saben bucear y penetran a las profundidades. Y yo he escuchado gente, me ha tocado conocer gente que se mete al mar como a bucear y me dicen, es otro planeta, ves otra vista, otro mundo, como decimos. Así nosotros, si nosotros como creyentes o como cristianos solamente estamos viendo el mar por la superficie o solamente estamos viendo a Cristo por la superficie, entonces no estamos conociendo las profundidades. Y es por eso la enseñanza de hoy, que tiene como título, no te quedes en la superficie. Tenemos que conocer, tú y yo, lo que es el Evangelio. Y es por eso la importancia de conocer a profundidad quién es Jesucristo. Lamentablemente, hemos creído que el hecho de asistir a la iglesia, creemos que eso es el Evangelio o conocer el Evangelio. Hemos creído que diezmar, ofrendar, servir, cantar canciones, predicar, dar los avisos. Hemos creído que eso es el Evangelio y no es así. Quien vive un Evangelio en base a asistir a la iglesia, a diezmar, a ofrendar, a servir, a cantar canciones, predicar, dar avisos, solamente se está conociendo la parte superficial. Solamente. ¿Por qué? Porque recuerden que esto solamente son obras y la salvación no es por obras. ¿Estamos de acuerdo? Porque podemos estar gente aquí haciendo todo esto, pero no ser salvos. Hermanos, lamentablemente, muy tristemente, hay gente que asiste a la iglesia solamente por tradición o solamente por cumplir. A veces creemos que el asistir a la iglesia es hacerle el favor a Dios. El venir a la iglesia no le estamos haciendo el favor a nadie de nosotros, ni tampoco a Dios, sino que el favor de Dios fue hacia nosotros cuando Cristo fue a la cruz. He ahí el favor. ¿Sí?
Nosotros muchas de las ocasiones pensamos erróneamente y no asistimos a la iglesia por cualquier situación. Hermanos, te repito, Dios no nos necesita. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. ¿Y cómo se va a lograr todo esto? Conociendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos saber si alguien ya creyó en el Evangelio? Lo hemos estado diciendo en cada una de las enseñanzas pasadas. Primero, si alguien ya creyó en el Evangelio es porque ha creído en el nombre de Jesucristo. Alguien que ya creyó en el Evangelio conoce la vida de Jesús, la obra, su muerte, su resurrección y espera su venida, la segunda venida, con anhelo de ver a Jesús. Amén. Miren, cada miércoles tenemos los estudios, estamos viendo los 4 evangelios. Y en estos 4 evangelios, los que han tenido la oportunidad de asistir, solamente tocamos la vida de Jesús. Solamente la vida de Jesús. ¿Cuál es la finalidad? De conocerlo más a Él. Cuando conozcamos más de Jesús, estamos conociendo más su evangelio. Ahora, si nosotros vivimos un evangelio conforme a sentimientos, entonces no conocemos el poder del evangelio. Hermanos, el poder del evangelio transforma vidas, cambia vidas, renueva vidas. Cuando nosotros conocemos el poder del evangelio y creemos en ese poder, entonces mi mente va a cambiar, mi corazón va a cambiar y mi manera de hablar va a cambiar. Si no es así, nos estaremos dando cuenta que solamente conocemos el evangelio de una manera superficial. Salgamos de esa comodidad, aprendamos, conozcamos más a Jesús y eso solamente podrá ser posible por medio de su evangelio. Ahora, si decimos amar a Dios con todo nuestro corazón, se tiene que reflejar con nuestra manera de vivir. Y el poder del evangelio se encuentra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Cuando nosotros hacemos la invitación a una persona, no la estamos invitando a la iglesia, la estamos invitando a que conozca de Jesucristo. El objetivo principal de la predicación del evangelio es que conozcan a Jesús. Es que conozcan su nombre. Y Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación. ¿Qué dice Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces, ¿pero de qué somos salvos? ¿De qué somos salvos? Somos salvos de la ira de Dios. Cristo es el único que pudo justificarnos con el Padre con su muerte en esa cruz. Cuando nosotros reconocemos que Cristo fue a la cruz y murió por mis pecados, entonces mi manera de vivir, mi manera de ser tiene que ser distinta, tiene que ser muy diferente. Por eso nosotros nos reunimos en este lugar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, estas fueron palabras de Pedro en este Hechos 4. Pedro no solo proclamó a Jesús como un camino de salvación, sino como el único camino que nos lleva a la salvación. Te hago una pregunta, hermano. ¿Quieres que tu vida sea renovada? ¿Quieres que tu vida cambie? Es muy sencillo. Cree en el nombre de Jesucristo. Solo en Cristo podemos ser salvos, aunque muchos no lo aceptan, como el día de hoy, como sucedió con esta persona que rechazó de manera rotunda el mensaje de salvación. Te hago otra pregunta.
¿te gustaría experimentar el rechazo de la gente por el nombre de Jesucristo? Predícalo, dalo a conocer. Hermanos, es muy sencillo, dejemos de ser de la secreta. A la gente a la que tenemos que invitar es a Cristo. Y si la gente quiere conocer más de Jesús, quiere conocer más de su vida, de su obra, de su muerte, de su resurrección, dales a conocer a Cristo antes que otra cosa. Si nosotros damos a conocer otra cosa antes que Cristo, entonces no hemos conocido que ese poder del Evangelio es el que sirve para transformar vidas. Y es lo que algunos de nosotros lo hemos experimentado. Así que te hago una pregunta. ¿Quieres que se rían de ti? ¿Quieres tú que se burlen de ti? ¿Quieres que te odien? Anuncia a Jesucristo. Así como pasó con esta persona. Me la encuentro en la calle y lo primero que hizo fue esquivarme. ¿Sí? Quizá a la gente no le caigas bien. Porque la gente deduce que porque cuando tú conoces de Jesucristo, la gente deduce, es que ya te cambiaste de religión. Más bien es que no conoces el poder de Dios, que efectúa en cada uno de nosotros. Así que debemos de tomar una decisión personal por Jesucristo para ser rescatados del peligro eterno. Muchos han creído que son salvos por el hecho de creer en Dios. Y otros dicen que todas las religiones te llevan a Dios. Eso no enseña la Biblia. Acompáñame por favor a 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5. Esta carta de Pablo a Timoteo le da una instrucción y le dice, porque hay un solo Dios. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo en esta primera carta, capítulo 2, verso 5? Que hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Entonces, nosotros para poder anunciar el poder del Evangelio, debemos de saber que solamente hay un Dios. Y hay un mediador entre el cielo y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Cuando llegan y te dicen que hay otros mediadores o otros intercesores, es fácilmente identificarlos a la luz de la palabra. Te están mintiendo. Amén. Así que el único Dios y el único mediador, ¿quién es? Es Jesucristo. Es Él. Hay quienes, y eso lo hemos escuchado, hay quienes que nos han dicho, es que adoramos al mismo Dios. O hay otros que te dicen, es que aquí se manifiesta un poder supremo. Pero háblales de Jesucristo y ¿qué hacen? ¿Te rechazan? ¿Verdad que no adoramos al mismo Dios? ¿Y verdad que tampoco es un poder supremo? Háblales de Jesucristo. Miren, lamentablemente si nosotros no predicamos el poder del Evangelio en las personas, les estamos engañando nosotros mismos. Nosotros como cristianos fuimos llamados ¿a qué? A llevar el mensaje de la predicación y para eso tenemos que enseñar el poder del Evangelio. Mateo 10:32. Si nosotros sabemos que hay un solo Dios y sabemos que hay un mediador, ¿qué tenemos que hacer? Confesar su nombre. De verdad, no te dé miedo confesar el nombre de Jesucristo. Porque el simple hecho, el nombre de Jesucristo tiene poder para cambiar y transformar vidas. Te pregunto, ¿cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesús? Antes de conocer ese nombre, Jesucristo, ¿cómo era nuestra vida? ¿Dónde andábamos? ¿Dónde nos metíamos? ¿Quiénes eran nuestros mejores amigos? ¿Ya te acordaste? ¿Qué hacíamos? Hermanos, si damos nosotros
a conocer el nombre de Jesucristo. Y si nosotros confesamos el nombre de Jesucristo, al Padre le va a agradar. Y es lo que dice Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, dice Jesús, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que hay un solo Dios, hay un solo mediador en el cual confesamos tu nombre, su nombre, pero ¿qué más tenemos que hacer? No avergonzarnos del Evangelio. Y ahora por favor acompáñame a la carta a los Romanos 1:16. Tú y yo como creyentes, y nuestra fe está fundamentada en Cristo, no nos debemos de avergonzar del Evangelio. Y espero de verdad, hermanos, que tú no seas de esos que se avergüencen. Tenemos que declarar, tenemos que confesar que hay un solo Dios, hay un solo mediador y que no nos tenemos que avergonzar de Jesús. Romanos 1:16. Estas palabras fueron dichas por Pablo. Más adelante vamos a conocer quién fue Pablo y cómo fue la vida de Pablo. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para quiénes? Otra vez te hago la pregunta, ¿para quiénes? Para todo aquel que cree. Y luego dice, al judío primeramente. ¿Sabían ustedes que la muerte de Jesús y la salvación de Jesús fue primeramente para el pueblo de Dios, que son los judíos? ¿Sí lo sabías? Y luego dice, y también al griego. Cuando dice también al griego, aquí entramos nosotros los gentiles. Verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el poder del Evangelio, ¿para quién es? Es para todo aquel que cree. Si tú y yo no creemos en ese poder del Evangelio, entonces nuestra vida no va a ser transformada ni cambiada. Tenemos que creer en ese poder que tiene el Evangelio. Y estos dos versículos que acabamos de leer, no solo encontramos el corazón y la esencia de la carta a los romanos, sino también el corazón y la esencia del poder del Evangelio. Esta última frase que escribió Pablo en estos dos versículos, mas el justo por la fe vivirá. Aquí Pablo nos demuestra cómo puede un Dios perfectamente justo perdonar y llamar a su presencia a un hombre injusto. Simplemente nosotros creemos en Cristo por fe solamente. Al momento de que nosotros vemos el nombre de Jesucristo y yo creo por fe, en ese momento soy justificado delante del Padre. O sea, puedes imaginarte un Dios 3 veces santo enviando a su Hijo a la cruz y solamente que yo creyera en ese nombre, ya fui justificado. Y cuando alguien es justificado en el nombre de Jesucristo, su vida ha sido cambiada, renovada, totalmente restaurada. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que solamente creamos. ¿Es difícil? Pareciera que no es difícil, pero aún así a mucha gente se le hace difícil creer en el nombre de Jesucristo. Si nosotros pudiéramos entender lo que Pablo nos está diciendo en estos dos versículos, podremos entender realmente de lo que se trata el Evangelio. Aquí es donde tú y yo podemos saber y conocer la vida de Jesucristo. Estos dos textos que acabamos de leer
es lo más importante que se ha escrito dentro de la literatura humana. Las palabras textuales de Pablo, ¿cuáles fueron? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y humanamente Pablo tenía todas las razones del mundo para avergonzarse del Evangelio. Algunos de ustedes ya conocen la vida del apóstol Pablo. Aquellos que no lo conocen, ahorita todo el mundo tiene un celular, vete a un buscador y ponle ahí, búscale ahí la vida del apóstol Pablo. ¿Sí? Miren, la vida de Pablo, todo lo que padeció Pablo a causa del Evangelio no se compara con lo que tú y yo estamos pasando en este momento. Aún por tu situación tan complicada o difícil, no se compara en nada. Y aún así Pablo permaneció firme, permaneció creyendo y siguió predicando a Cristo. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer en todo tiempo. Para Pablo no representaba una vergüenza predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo fue apresado en Filipo, expulsado en Tesalónica, sacado en secreto de Damasco, colgado de una canasta, tuvo que ser escoltado para salir a salvo de la ciudad de Berea, se burlaron de Pablo en Atenas, lo llamaron loco, fue considerado como un imbécil en Corinto, apedreado y dejado por muerto en la ciudad de Listra, acusado de blasfemia en Jerusalén, donde casi lo matan a golpes. Todo esto padeció Pablo. Pero ¿saben por qué padeció Pablo? Porque él creyó en el poder del Evangelio. Él padeció esto. Ahorita vamos a ver a la vida de Pablo, cómo fue la vida de Pablo antes de que él conociera de Jesucristo. Una vez escuché a un pastor decir, y nosotros somos de chocolate, porque apenas sale el sol y nos derretimos. Hermanos, necesitamos conocer ese poder del Evangelio para estar fortalecidos en cualquier situación que tú y yo nos enfrentemos. Cualquier situación difícil que tú y yo tengamos es suficiente para estar fuertes y resistir la prueba. ¿Por qué? Porque Cristo ya todo lo hizo en la cruz. Te repito, no conozcamos a Jesús de manera superficial, vayamos a conocerlo todavía más a Él. De todo esto que pasó Pablo, cualquier persona normal hubiese renunciado a la fe. Hubiese dicho Pablo, ¿esto es el cristianismo? ¿Esto es lo que yo tuve que pasar a causa del nombre de Jesús? Hermanos, quien conoce realmente el nombre de Jesucristo, estaremos dispuestos a pasar y a soportar cualquier situación difícil o complicada que tengamos. ¿Cualquiera, pastor? Cualquiera. Porque nos han engañado. Muchas veces nos traen a la iglesia con mentiras, diciéndonos que tu vida va a cambiar, que Dios tiene el total control de tu situación. ¿Para qué le mentimos a la gente? Claro que Dios tiene el total control de nuestra situación en relación a la vida eterna, pero Jesús mismo lo dijo, que en el mundo tendremos aflicción. ¿Qué más dijo Jesús? Pero confiar, porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, ¿cómo nos gustaría o cómo me gustaría que las palabras dichas en este momento, ¿sí? En el mundo tendremos aflicción, ¿sí o no? ¿Qué dijo Jesús? Pero confiar. Esperemos que esas palabras dichas por nuestros labios las escuchen nuestros oídos. Pero confiad, creer. A eso fuimos llamados, a creer en Jesús. Quienes no conocen o no saben del poder del Evangelio, por cualquier cosa dejan de asistir a la iglesia. Y eso es cualquier cosa. Eso es cualquier cosa.
Te repito, no se compara con la vida de Pablo. Miren, ¿por qué Pablo escribió esta carta a los romanos? Porque en aquel tiempo el cristianismo tenía una mala reputación. Los cristianos eran acusados de ateos porque no adoraban a los dioses del Olimpo. Así a nosotros nos tienen como herejes o como sectas, porque no adoramos monitos. Nosotros adoramos al único Dios vivo y al único Dios verdadero. En aquel entonces, cuando los discípulos de Jesús hacían la cena del Señor, ¿qué decía Jesús? Que presentaran el pan y el vino. ¿Qué representa el pan? Su cuerpo. ¿Qué representa el vino? Su sangre. Y en Roma creían que cuando se reunían los cristianos a hacer la cena del Señor, que ellos creían que se mataban unos a otros y que se comían entre ellos. Porque presentaban el cuerpo de Cristo como el pan. O sea, había tanta inestabilidad sobre ellos. También acusaban a los cristianos de sacar de control el Estado o el país en este caso. Ellos veían en los cristianos una inestabilidad política. ¿Por qué? Porque en Roma consideraban al César como un dios, como un ser divino. Y todo aquel que no reconociera al César como un ser divino estaba en contra de Roma. ¿Pero qué hacían los cristianos? ¿A quién adoraban los cristianos? A Jesucristo. Como cristianos nos rehusamos a creer en otro Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo. O sea, ¿te das cuenta solamente el nombre de Jesucristo, qué es lo que estamos tú y yo manifestando? Y hasta el día de hoy podemos ver la persecución de los romanos sobre los cristianos. Según ellos, porque somos minoría. Pero ¿quién es el mayor que está en el mundo? Es Cristo. Ahora, en la cultura grecorromana consideraban a los cristianos como tontos, porque ellos decían, ¿cómo es posible que los cristianos proclaman al Salvador del mundo siendo un carpintero judío, nacido en una pequeña aldea desconocida llamada Palestina, que había sido condenado a morir en la cruz? Su crucifixión de Jesús fue una muerte y un castigo que se usaba en aquellos días, era cruel y vergonzosa, que era reservado para los peores criminales. Así fue como murió Jesús. Es por eso que esta cultura grecorromana se burlaba de los cristianos y no podían entender cómo era posible que estos hombres, discípulos de Jesús, creyeran en un hombre que siendo carpintero fuera el Salvador. No le encontraban sentido. Miren, hacer creer que el Salvador fue un carpintero y la forma en que murió para los romanos era de lo más ilógico y era de lo más tonto. Así que acompáñame por favor a 1 Corintios 1:18. ¿Qué te estoy enseñando? Te estoy enseñando el Evangelio. Esto es el Evangelio. Amén. Cuando nosotros creemos en esto que es el Evangelio, entonces nuestras vidas van a ser transformadas. ¿Qué dijo Pablo a los Corintios? 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Es poder de Dios. Amén. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El mensaje que se está dando es de la salvación y se obtiene por medio de un hombre que fue crucificado. Para los griegos el evangelio era un insulto a la inteligencia. Ahora,
¿Por qué creen ustedes que no se predica el Evangelio? Una pregunta más directa. ¿Por qué creen que nosotros no predicamos el Evangelio? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Se van a burlar de mí? No lo predicamos. No le hablamos a la gente de Jesucristo. No le hablamos de ese poder. Y vaya que tú y yo conocemos de ese poder, de cómo Cristo, ¿verdad?, nos ha ido restaurando, nos ha ido cambiando poco a poco. Yo recuerdo cuando la persona que llegó a compartirme a mi vida, a mi familia, yo le decía que yo era, bueno, en aquel entonces yo era muy mal hablado. Y yo le decía, es que no puedo creer que leyendo la Biblia se me quite lo mal hablado, lo grosero, yo le decía a él. Y me atreví a decirle, ni volviendo a nacer se me va a quitar lo mal hablado. Eso era lo que yo creía. Pero ¿qué creen que sucedió? Llegó el poder del Evangelio y es cuando Dios empieza a transformar nuestras vidas. La gente no me lo cree. Pero en aquel entonces casi tomaba todos los días. Yo decía, yo soy un alcohólico de casa, porque compraba la bebida en la tienda e iba y me lo tomaba en mi casa. Y yo decía, pues eso nunca lo vamos a dejar. Pero llega el poder del Evangelio y el poder del Evangelio te transforma tu vida y ha transformado mi vida. He ahí el poder. Pero para que haya una transformación en la vida, ¿qué tiene que haber? Tenemos que creer. Por eso lo dijo Pablo, para todo aquel que cree. El contexto que está hablando Pablo es que él predicó el Evangelio, pero no se avergonzó. Y el poder del Evangelio es para salvación, ¿para quiénes? Para todos aquellos que somos pecadores. El poder del Evangelio se manifiesta para construir y no para destruir. Y es para construir una vida que está totalmente despedazada. Es una vida que totalmente está destruida y solamente el poder del Evangelio es suficiente para que tu vida y mi vida cambie. Amén. Ahora, ¿tú crees en ese poder? Te hago una pregunta. ¿Tú crees en el poder del Evangelio? Claro que tenemos que creer. Entonces, si tú y yo creemos en ese poder del Evangelio, nuestra vida va a cambiar. Te pregunto, ¿ya estás cansado de la vida que llevas? ¿Ya estás cansado de la situación que estás pasando en ese momento? Empieza a creer en Jesucristo y Jesucristo tomará el control de tu vida. Pero tenemos que creerlo. No existe ninguna terapia psicológica o algún grupo de motivación para cambiar vidas. Yo ya lo experimenté, todo eso es temporal. Quien asiste a grupos de motivación, porque yo estuve en uno de ellos, solamente es temporal. Pero cuando nos acercamos a Cristo, Cristo es eterno. ¿Se dan cuenta? O sea, un grupo no te va a llevar a nada, te va a llevar a emociones, pero Cristo te lleva a una salvación y a una vida eterna. Es donde tú y yo tenemos que creer y es donde tiene que estar fundamentada nuestra fe. Ese poder fue el que actuó en la vida de Pablo para que fuera apóstol y después de que fue un perseguidor de la iglesia. ¿Sí sabían eso algunos de ustedes? Que Pablo perseguía a la iglesia cristiana. Pablo aborrecía el nombre de Jesús. Pero cuando llegó ese poder del Evangelio, entonces su vida fue transformada. Así como la tuya y la mía, que puede ser transformada por ese poder. Y hubo una época en que Pablo aborrecía. O sea, Pablo nada más escuchaba la palabra Jesús o la palabra cristiano, le daba coraje a Pablo. Y Pablo utilizaba todas sus fuerzas y energías para destruir el cristianismo.
Pablo era un blasfemo del Evangelio. Pero ¿qué creen? Cambió su manera de pensar después de que conoció a Jesús. Amén. O sea, Pablo era un hombre que aborrecía, que odiaba a los cristianos. Y quizá puede pasar en nosotros que odiamos y aborrecemos a personas, pero cuando tú conozcas el poder de Dios, el poder del Evangelio, a esa persona tú la vas a amar. Por tus fuerzas, no es por tus fuerzas, es porque ahora Cristo vive y mora dentro de ti. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Después de que Pablo conoció a Jesucristo, se convirtió en la pasión de su vida. ¿Por qué? Porque Pablo no se avergonzó del Evangelio. Él experimentó el poder transformador de Jesús. Y el poder del Evangelio es para todo aquel que cree. Y es para que la persona tenga un cambio. Así que acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 8, verso 1. Aquí vamos a conocer cómo fue la vida de Pablo antes de conocer de Jesucristo. Amén. Aquí la vamos a conocer. No creo, o al menos que me equivoque, pero no creo que ninguno de los que estamos aquí odiábamos a los cristianos o los perseguíamos. ¿Quién de ustedes antes de conocer de Jesús, si llegaba una persona y tocaba la puerta a predicarles, quién de ustedes a esas personas las agarró a pedradas o a patadas? Nadie, ¿verdad? O muchas de las veces no les abrías la puerta, o bien otras de las ocasiones las escuchabas, quizá por cortesía, pero después las personas se iban. ¿Pero qué creen que hacía Pablo? Lo vamos a ver. Hechos capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué era lo que hacía Pablo? Aborrecía a los cristianos, odiaba solamente el nombre de Jesús. Entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. O sea, Pablo no llegaba a las casas tocando cortésmente. O les decía, ¿puede ser tan amable de ir a la cárcel? ¿Qué dice la palabra del Señor? Los arrastraba. ¿Sí? Porque él defendía tanto su fe, según lo que le había sido enseñado, pero le hacía falta el nombre de Jesús. Su vida cambió hasta que tuvo un cambio, hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Hechos capítulo 9, verso 4. Allá adelantito. Aquí es donde la vida de Pablo, después de que perseguía a cristianos, aquí es donde cambió la vida de Pablo. Hechos 9:4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Él temblando dijo: no quiero hablar contigo porque me vayas a confundir. ¿Qué fue lo que dijo? Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Cuáles fueron las palabras de Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sabías tú que cuando tú y yo tuvimos un encuentro con Cristo, las primeras palabras que tú y yo tuvimos que haber dicho: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén.
Por eso tenemos que salir de la comodidad de donde estamos. Hechos 9:26. Hasta el verso 6 vimos cómo Pablo se pone a las órdenes de Jesús. Después Pablo se retira por algunos años, conoce y aprende más de Jesucristo. ¿Y qué creen lo que hizo Pablo? Empezó a predicar. Pero cuando Pablo empezó a predicar, los discípulos de Jesús como que le hicieron el feo, ¿verdad? Como que no creyeron. Lo vamos a leer. Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Qué trataba de hacer Pablo? Él trataba de juntarse con los cristianos. ¿Qué hacían los cristianos? Lo rechazaban. Miren, si algunos de nosotros nos esperamos a que conteste el teléfono, digo, si saben que lo deben de traer en vibrador, ahorita que termine, ¿ya, hermana? Miren, si algunos de nosotros nos hubieran hecho esto, quizá le hubiésemos dado la espalda a Jesucristo. Quizá Pablo hubiese pensado, me estoy esforzando y ahora ya no me quieren como cristiano. Aquí es donde se manifiesta el amor de Jesús. Amén. Miren, a Pablo lo rechazaron y a nosotros apenas no nos saludan y ya no queremos venir. ¿Te das cuenta que en nosotros debe de estar más el amor de Cristo? Él sabía la situación que estaba pasando y él reconocía que fácilmente no lo iban a aceptar después de que iba y perseguía a los cristianos. Miren, Saulo tenía un corazón lleno de amor y él entendió que lo que tenía que hacer ahora era retribuir con amor el odio que anteriormente había sembrado en la vida de ellos. Y quizá así nos pasa a muchos de nosotros. Cuando Pablo fue convertido, fue alcanzado por Cristo, los discípulos de Jesús no creyeron en él. Y quizá tu vida y mi vida está siendo transformada y la gente tiene un concepto de nosotros y quizá no nos crean. Lo único que te debo de decir es que tú persevera, deja que Dios sea quien haga realmente la obra en esta persona. Hechos 6:27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco, ¿qué hizo Pablo? Había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué hizo Pablo? Habló valerosamente el nombre de Jesús. Pregunta, ¿sería difícil para nosotros hablar de esa manera en el nombre de Jesús? ¿Será complicado? ¿Qué fue lo que hizo Bernabé? Extendió el amor sobre Pablo. Y posteriormente Pablo escribió en los Corintios, 1 Corintios 13:8, el amor todo lo cree. Así que, hermanos, debemos de manifestar ese amor sobre los demás, creyendo que en realidad Dios está cambiando sus vidas. Ahora, ¿ustedes creen? Cuando yo me encuentro o platico con personas, a mí me gusta mucho platicar con gente, a veces con gente que ni conozco. En una ocasión llegué a una gasolinera cuando asistíamos a Juventino Rosas. Y con la persona de la gasolinera empezamos a platicar y a reírnos y a bromear y todo lo demás.
En ese entonces iba un amigo conmigo, me acompañaba un hermano, y me hace una pregunta así muy, ¿cómo se llama? Muy rara, ¿no? Me dice, oye, ¿lo conoces? Le digo, no, lo acabo de conocer. Pero ¿cómo le hablas con tanta familiaridad? Hermanos, nosotros tenemos que hablar con tanta familiaridad a la gente para de esa manera poder dar el mensaje de la predicación. Nosotros no podemos estar callados o serios no, hermanos. Nosotros debemos aprender a socializar con los demás, porque de esa manera la gente ve algo diferente en ti y puedes predicarles de Cristo. Y en una ocasión una persona me lo dijo. Me dice, don Cera, ¿qué cree que por mi casa hay unos vecinos que dicen que son cristianos? Y cuando me hacen esa pregunta dije, y ya. ¿Cómo ven? Me da pena. Porque mucha gente, o sea, te voy a ser honesto, yo no oculto, o sea, a mí no me da pena. Muchos de los compañeros que aquí están, que nos reunimos ahora sí que de lunes a domingo, saben que soy pastor y en el grupo me dicen pastor. De hecho hay gente que no son cristianos, que no vienen a la iglesia o que no asisten a la iglesia y me dicen pastor. A mí no me da pena, yo apenas aprovecho el mínimo momento motivo y yo les predico de Cristo. Pero esta persona, volviendo al tema, esta persona me dice, don Cera, ahí por mi casa vive una familia y dicen que son cristianos, pero había de ver cómo hablan, la música todo el día, desde que amanece hasta que anochece a todo volumen. Se están peleando unos a otros, se roban la luz con un diablito, no pagan el agua y dicen que son cristianos. Y yo dije, bueno, pues en realidad no han experimentado el poder del Evangelio. ¿Por qué? Porque el poder del Evangelio, ¿para quién es? Para todo aquel que cree. Y una persona que ha creído en el Evangelio, su vida es totalmente transformada y cambiada. ¿Recuerdas qué dice Juan 3:16? Es un texto que todo mundo no lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta de cómo podemos nosotros sentir el amor de Dios sobre nuestras vidas? Cuando tú y yo experimentamos el amor de Dios sobre nuestras vidas, entonces somos transformados. Si toda la gente expresara y sintiera ese amor de Dios, seríamos una ciudad, Cortázar, una ciudad totalmente diferente. ¿Cómo está nuestra ciudad? No me voy al estado. ¿Cómo está nuestra ciudad, Cortázar? ¿Cómo estamos? Les hago una pregunta. ¿Les hace falta o no les hace falta el amor de Dios? Amén. Claro que sí hace mucha falta el amor de Dios. ¿Y cómo podemos decir que en Cortázar falta el amor de Dios? Porque unos y otros en algunos lugares no nos podemos ver. ¿Te das cuenta que hace falta el amor de Dios? Por lo tanto, nosotros no podemos ser indiferentes de lo que está pasando y de aquellos que se están perdiendo. Vivimos para nosotros mismos, ya no vivimos para el prójimo. Nos hemos convertido en jueces de los demás. Pero eso sí, nos hacemos de la vista gorda cuando nosotros pecamos. ¿Ya habías pensado en eso? Nos volvemos jueces de todos, pero cuando yo peco, entonces me hago de la vista gorda. Ahora, aquí una observación muy importante. La razón por lo que tú y yo necesitamos el Evangelio no es porque nos sientamos solos. Tampoco es porque experimentamos un vacío en nuestra vida
o porque estamos deprimidos, o porque tenemos problemas familiares, o porque fuimos alcohólicos o drogadictos, o porque estamos mal económicamente, tampoco es porque estamos enfermos. La razón por la que tú y yo necesitamos el Evangelio es porque tenemos un problema con la justicia de Dios a causa de nuestro pecado. Ese es el principal problema de nosotros, el pecado. Así que cuando tú prediques a Cristo, confróntalo con su pecado. Decirle: ¿sabías tú que la ira de Dios está sobre tu vida? ¿Sabías tú que hay un solo Dios, hay un solo mediador, que fue quien perdonó tus pecados? Ese es el Evangelio. Arrepentíos y creer en el Evangelio. ¿Para qué trajo Jesús buenas noticias? Para que tú y yo fuéramos salvos de la ira de Dios. Hermanos, esa es la manera en que tú y yo tenemos que presentar. Romanos 3:10. Te repito, nuestro problema delante de Dios es el pecado. Amén. Te repito, nosotros en todo tiempo y en cada momento tenemos que pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname porque ofendí. Señor, perdóname porque pequé. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, siempre en nuestra boca tiene que estar el arrepentimiento. Veamos lo que escribió Pablo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si te das cuenta, podemos ver la condición humana, la podemos ver que está muy deprimente. Y Pablo quiere que comprendamos nuestra completa inhabilidad de salvarnos a nosotros mismos. ¿Te das cuenta lo que representa en sí el Evangelio? Que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Hermanos, tenemos que entender tú y yo la obra de Cristo en esa cruz. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. ¿Ya lo tienes? Aquí es donde tú y yo podemos experimentar ese gran amor de parte de Dios. Te repito, ¿cómo podemos experimentar tú y yo ese poder de Dios? Creyendo. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Él simplemente creyó en ese poder. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas palabras, hermano, tienen mucho peso, y estas palabras tienen que tener mucho peso para nuestras vidas. Solo se puede vivir la nueva vida que Jesús nos dio, y es por fe. Nosotros podemos vivir una nueva vida o una vida nueva, pero lo podemos hacer solo en el nombre de Jesucristo y no sobre el fundamento de una religión. Nosotros tenemos que depositar nuestra fe en la persona de Cristo. Y podemos decir cada uno de nosotros: ahora vivo confiadamente porque Cristo ahora vive en mí. Te hago otra pregunta: ¿tú puedes sentir el amor de Cristo en tu vida? ¿Sí puedes sentir el amor de Cristo en ti? Hermanos, la justicia de Cristo, la victoria de Cristo y la vida nos pertenece. La fe que vive Pablo es la fe en el Hijo de Dios. Dice Pablo: el cual me amó y se entregó por mí. Lo que Pablo está diciendo, que Cristo
lo hizo todo en la cruz. Lo hizo de manera completa. Y podemos ver cómo Pablo encontró una persona maravillosa en el cual depositó su fe. ¿En quién fue? En Jesucristo. Hermanos, tu vida, mi vida, nuestra fe tiene que estar cimentada y tenemos que confiar en ese nombre que es Cristo. Pablo encontró una persona que lo amaba, una persona que le dio su amor entregándose por él en la cruz. Hermanos, podemos experimentar una vida nueva de alguien que nos amó. ¿Quién fue? Cristo. En ninguna manera nosotros nos debemos de sentir rechazados y menospreciados por el hombre. Cuando el amor de Cristo está en nosotros, cuando ves un sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, y cuando ese amor está sobre tu vida, entonces tú vas a poder manifestar el amor hacia los otros. Y si no es así, es porque no hemos creído. Jesús nos demostró su amor en esa cruz. Te repito, Jesús nos demostró su amor yendo a la cruz. Jesús nos demostró su amor cuando nació y estuvo en un pesebre. Jesús nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y hasta ahorita no hay ningún momento en que Jesús nos ha dejado de amar. Ese es al Jesús al que tú y yo queremos. Ese es al Jesús al que tú y yo adoramos. Y todo es por fe. Y todo es porque hemos creído en su nombre. Pablo expresó: el cual me amó y se entregó por mí. Así que, hermanos, tú ya tienes el amor de Jesús. Tú ya tienes el amor de Dios por ese sacrificio. Así que ya no vivas un cristiano en lo superficial. Conoce más a Jesús. Entra a las profundidades de su palabra. Lee su palabra. Ora su palabra. Escudriña su palabra. ¿Quieres conocer más de Jesús? Empieza a leer su palabra. Empieza a conocer a Jesús. Hermanos, Cristo jamás te va a defraudar. Él siempre va a estar contigo. Él siempre va a estar a tu lado. Simplemente lo que quiere Jesús es que tú le creas. Es lo único que nos pide Jesús. Dios trata al pecador como si no hubiera sido un pecador. ¿Te puedes imaginar esto? ¿Te puedes imaginar que Dios te trató como si no fueras un pecador? A Dios no le importa tu pasado. A Dios no le importa lo que tú hayas hecho o lo que yo haya hecho. A Dios no le importa eso, porque tú solamente con creer en el nombre de Jesucristo ya fuiste justificado, ya fuiste perdonado. Y si tú ya fuiste justificado y perdonado, entonces el amor de Cristo está sobre tu vida. ¿Lo habías creído? Hermanos, nuestra vida jamás va a poder cambiar cuando no entendamos ese amor de Cristo sobre nosotros. Si nosotros no creemos en nombre de Jesucristo, no va a haber una transformación. ¿Por qué? Porque no lo hemos creído. Y ese cambio vendrá cuando tú y yo reconozcamos que solamente hay un solo Dios y hay un solo mediador, que es Cristo. ¿Estás convencido de ese nombre que es Jesucristo? ¿Estás convencido que Cristo es el que sana tus dolencias? ¿Estás convencido que Cristo es tu sanador, es tu ayudador, es tu sustentador, es quien te cuida?
¿Estás convencido? Y quizá hasta este momento de la prédica te preguntes, ¿y cómo es esto? Ya te lo dije, simplemente cree. Simplemente cree en ese nombre que es sobre todo nombre. Marcos 1:15. Este es el texto de nuestra enseñanza. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Marcos 1:15, aquí está. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Te repito, no nos quedemos en la superficie, no endurezcamos nuestro corazón, procedamos al arrepentimiento, creamos en el Evangelio, porque Jesús ya lo hizo todo en esa cruz. Hermanos, tú y yo nos tenemos que someter a la verdad. ¿Quién es la verdad? Acuérdate, ¿quién lo dijo? Yo soy el camino. Eso lo vimos el miércoles pasado. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Quién lo dijo? Cristo. ¿A quién nos tenemos que someter? A la verdad. Ponte de pie, por favor. Romanos capítulo 2, verso 5. Romanos capítulo 2, verso 5. Tómate un tiempo ahí donde estás. Recuerda que estamos viendo la serie Arrepentíos y creer en el Evangelio. Ahí donde estás. Tómate un tiempo para que en este momento procedamos al arrepentimiento delante de Dios. Estos tiempos de proceder al arrepentimiento, yo te lo puedo decir, es el tiempo más importante de todos los años que tú has vivido. No sé cuántos años tengas, pero que hay gente que ya rebasa quizá los 70 años y hay gente más joven, pero este tiempo de arrepentirnos quizá es el tiempo más importante de toda tu vida, de que procedamos al arrepentimiento. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Verso 8. Pero la ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, ¿cómo concluye diciendo? Que hace lo malo. Así que hermanos, si creemos en el poder del Evangelio, nuestra vida será transformada. Creamos en ese nombre que es dado a los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Amén. La vida no es fácil. Y yo lo platicaba, la vida entre parejas no es fácil. No es sencillo, es difícil. Pero Dios nos llamó a hacer luz. Así que caminemos juntos en familia, en unidad, y reconozcamos que solamente en Jesús podamos descansar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos has dado de creer en el poder del Evangelio. Gracias, Señor,
que por solo poner nuestra fe en Jesucristo y lo que Él ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros, ya fuimos perdonados y ya fuimos justificados. Señor, el poder del Evangelio es para transformar vidas, así como pasó en la vida de Pablo, que antes, siendo perseguidor de cristianos, que asolaba a las ciudades, a hombres y a mujeres y los metía a la cárcel, y después que tuvo un encuentro contigo, pudo reconocer y posteriormente pudo llevar el mensaje de salvación a muchas personas. Así nosotros, Padre, te agradecemos por no tomarnos en cuenta nuestros pecados, por hacernos justos, Jesús, delante del Padre. Señor, te doy gracias por todo aquello que estás haciendo en nuestras vidas, que te conozcamos a ti como el único camino, la única verdad y el único que nos pueda dar la vida eterna. Gracias te damos, Señor, por esta tu iglesia, que tú la compraste con tu muerte en esa cruz. Señor, hoy procedemos al arrepentimiento. Queremos que continúes en nuestras vidas, guiados por tu Espíritu Santo, para hacer luz a los demás. Y en ninguna manera quedarnos en la superficie, dejando de buscar las profundidades, creyendo en tu Evangelio, creyendo en tu palabra. Y gracias, Señor, por esa transformación y renovación de nuestra mente y nuestro corazón, por el simple hecho de haber creído en tu nombre. Señor, bendice a cada una de las familias de esta tu iglesia. Bendice a cada mujer, a cada varón, a cada joven y a cada niño, que sigan proclamando tu verdad, que no se avergüencen del Evangelio, porque es lo único que nos pueda dar la salvación y la vida eterna. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.